Ay, familia del corazón, ¿qué tal? Empezó esto creo que antes de lo esperado. Bienvenidos familia, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Espero que muy bien. Déjenme ver si me están escuchando porque no me quiero poner los micrófonos, los audífonos, porque hace muchísimo calor. De hecho tengo abierta la... me van a ver con más resplandor de este lado porque tengo abierta la ventana, ahora sí no la cerré. Hace muchísimo calor acá en Ciudad de México, pero bueno, con un gustazo estar con ustedes, familia, como todos los viernes. Perdón por el retraso de una hora, pero estaba en una charla hace ratito con una persona pues muy importante que de verdad aprecio. Un saludo, Miguel, si me estás viendo. Y pues bueno, no puede, un amigo que ya le había prometido vernos la semana pasada, no pude y bueno, apenas hoy. Pero bueno, se me hizo un poquito tarde y no concluimos la plática por lo mismo, pero con todo y eso ya no llegué con ustedes. Pero aquí estamos, familia. Un poquito tarde, una hora después, pero bueno, aquí estamos. El tema de hoy, familia, entérate del nombre disimulado que el sector financiero le dio al QFS. Creo que es proyecto, pero creo que ya lo van a sacar como una realidad. Es una información que estoy tomando de Leo Suria, un gran comunicador, un gran youtuber o gran creador de contenido muy serio para mí. Lo he seguido desde hace muchos años y de verdad mis respetos para él. Entonces creo tener el honor de compartir con ustedes, los que no lo conocen, a Leo Suria, pues compartir con ustedes lo que dijo, investigado, más que nada. No es algo que dijo, es algo que investigó. Entonces, pues es serio. De verdad que es una persona muy seria en sus investigaciones, así como su servidor también, pues trata de serlo, ¿vale? Bienvenidos todos los que van llegando, familia, ¿qué tal? Un favorzote, los que no saben, acuérdense que las preguntas como virtudes ves, las voy a hacer al final, después de lo que les lea, lo que les tengo que leer o compartir con ustedes, ¿vale, familia? Y pues bueno, buenas noches Europa, todos los que van llegando también, de Sudamérica también, buenas tardes por allá, buenas noches allá en Europa, y pues buenas 3 de la tarde en México. Los que están en la latitud de acá, del centro de México, buenas 3 de la tarde. 3 minutos. Bueno, familia, vámonos, con lo prometido es deuda, ¿no? A lo que, como decimos en México, a lo que te truje, chencha. Vamos a ver, y... espérame, ya estaba abierto. Ok, el QFS se llama Swift GPI. Vale. Saludos, Fara. Ok. Global Payment Initiative, Iniciativa Mundial de Pago, que son las siglas de GPI. No se llama Sistema Financiero Cuántico QFS para disimular. El reinicio financiero mundial lo están haciendo de tapadillo. La revolución digital está llegando a los pagos internacionales. Más de 200 entidades financieras participan en el SWIFT GPI. Estará disponible para todos los clientes antes del final de año. La banca española adopta este sistema para sus pagos internacionales. Comenzamos, como dice Leo Suria, con todo gusto. No fue burla, Leo, no fue burla, al contrario, con todo mi respeto y cariño. Parece ser que el nuevo sistema financiero cuántico QFS se sustituye al sistema SWIFT clásico de pagos internacionales. Sigue jugando a la política del disimulo para no asustar a los mercados de valores, como todos los elementos que forman parte del reinicio financiero mundial. Puesto que su nombre oficial es SWIFT GPI, no es nada espectacular, puesto que no han querido que lo sea, ya que todo lo están hablando o haciendo de tapadillo. No soy el primero en dar esta noticia, o sea, Leo Suria, no yo, puesto que la liebre la levantó el amigo Bertus, pero sí en ampliar esta información. O sea que Leo Suria amplió la información, no es el primero, la soltó primero el Bertus. A los que no saben quién es el Bertus, su canal se llama Caminando el Sendero. Está bien loquito, pero me cae bien. Es un fregón. Dice este sistema fue lanzado al mercado en el año 2016, tal y como habían informado las fuentes del reseteo, de que llevaba funcionando 4 años, ¿vale? O sea que estamos hablando desde 2012. Pero no se implantó de golpe, sino gradualmente, comenzando al principio en algunos bancos y solo en la banca secundaria, pero estará disponible para todos los clientes antes del final de año.
Este nuevo sistema supone una verdadera revolución digital en el mundo de los pagos internacionales, según informa Rauf Sousi, responsable de la estrategia de pagos para clientes del BBVA, que ha sido pionero en España en la implantación del nuevo sistema. Mejoras. GPI es Global Payment Initiative o Iniciativa Mundial de Pago. Es la última iniciativa lanzada para mejorar la experiencia cliente-banco en el mundo de los pagos internacionales. Pero, ¿de qué mejoras estamos hablando exactamente? ¿Qué facilidades aporta esta nueva iniciativa a las empresas? Tradicionalmente, las transacciones internacionales han estado envueltas por un halo de misterio. El elevado número de actores y de diferentes países que intervienen, así como la ausencia de un estándar común, hacen que el tratamiento y seguimiento de los pagos internacionales sea un proceso complejo de gestionar. Por un lado, eran difíciles de estimar la información del estado del pago, las fechas de entrega o el valor de la liquidación final. Por otro lado, la gestión de las incidencias asociadas a este proceso ha sido muy manual hasta ahora. Actualmente son más de 200 entidades financieras las que participan en el GPI. Los bancos de todo el mundo se están movilizando desde hace años para que los pagos transfronterizos se realicen de manera rápida y sin fricciones. Una de las principales iniciativas que es el GPI que SWIFT lanzó al mercado en el año 2016, con el fin de mejorar la experiencia de los clientes en el mundo de los pagos. En el mundo de los pagos, permítame tantito, ya me hice bolas, es que me están llegando mensajes y me interrumpen. Con el fin de mejorar la experiencia de los clientes en el mundo de los pagos internacionales, más rápido y transparente. El SWIFT GPI es un nuevo estándar que introduce una serie de mejoras significativas en el tratamiento de los pagos internacionales, lo que se traduce en un mejor servicio final al cliente. Esta nueva iniciativa facilita que los pagos se procesen de forma más rápida y con total transparencia sobre los costes asociados, al mismo tiempo que permite conocer el estado de los mismos en todo momento, lo que favorece la eficacia operativa ante posibles reclamaciones de los clientes. La transformación en el procesamiento de pagos internacionales se refleja en las respuestas que SWIFT GPI ofrece a las demandas actuales de los clientes. ¿Cuándo se efectuará el pago? El abono se produce en el mismo día en el que se inicia el pago, salvo cortes de horarios, ayudando a reforzar las relaciones comerciales con los proveedores. Sin duda, uno de los puntos más fuertes del GPI es la mayor rapidez. ¿Cuánto cuesta procesar el pago? Permítame tantito, ahorita voy con los comentarios. ¿Cuánto cuesta procesar el pago? La nueva iniciativa tiene como característica fundamental la transparencia, dado que permite conocer en detalle el desglose de todos los costes asociados al pago, incluyendo los de cambio de divisas. ¿Dónde se encuentra el pago? La situación del pago con respecto a los bancos corresponsales está disponible en todo momento. Oigan bien, en todo momento. Esta trazabilidad es posible gracias a la referencia única de transacción de extremo a extremo, o UETR por sus siglas, asociada en cada pago que conservan y comparten las distintas entidades que participan en el procesamiento de la operación. El proceso concluye con la confirmación del abono en la cuenta del beneficiario. ¿Cómo se identifica el pago? La información relativa al pago se mantiene inalterable y homogénea durante el proceso, es decir, los detalles proporcionados por el emisor son los mismos que los que recibe el destinatario, gracias al compromiso establecido entre los bancos que participan en el SWIFT GPI. Implantación. 6 bancos españoles adoptaron el servicio de pagos internacionales SWIFT GPI, una iniciativa que proporciona una herramienta que mejora enormemente la experiencia de pagos a sus clientes al aumentar la velocidad, la transparencia y el seguimiento de los pagos internacionales de extremo a extremo. Permiso. Ahora, estos bancos son Banco Sabadell, Banco Santander, Bankinter, BBVA,
CaixaBank, o CajaBank, es catalán, y Grupo Cooperativo Cajamar, por orden alfabético, que en conjunto representan cerca del 85% de los pagos internacionales en España. Ya operan con el servicio de pagos SWIFT GPI, que se ha convertido en la nueva norma para pagos internacionales. El SWIFT GPI supone un nuevo modelo de pagos diseñado para satisfacer las necesidades y demandas de las entidades bancarias y sus clientes, bla bla bla, que permite reducir el tiempo de procesamiento, bla bla bla, incluso en segundos. En la actualidad, más del 40% de los pagos GPI se abonan a los beneficiarios finales en menos de 5 minutos y casi el 100% en menos de 24 horas, incluyendo chequeos normativos y controles de cambio de divisas. El SWIFT GPI es el mayor cambio en el ámbito de pagos internacionales en los últimos 30 años. Mejora de forma drástica la experiencia del cliente al aumentar la velocidad, transparencia y trazabilidad de los pagos. Facilita la conciliación y mejora la previsión y predictibilidad de la tesorería. Para los bancos supone reducciones de hasta un 50% en tiempo y coste de investigaciones ante errores o incidencias de procesamiento en los pagos, lo que supone una mejora adicional en la experiencia del cliente en su relación con el banco. También supone una mejora para la industria bancaria, al proporcionarle un modelo que permite cubrir las necesidades y nuevas demandas de los usuarios de forma armonizada, rápida y sencilla. Hasta la fecha, más de 470 grupos bancarios de todo el mundo, incluidos los 60 bancos más grandes del mundo, han adoptado el SWIFT GPI y a diario se envían cerca de 1 millón de pagos al día, por un importe de más de 300,000 millones de dólares a través de más de 800 corredores de pagos internacionales. Zona única de pagos. No confundir el SWIFT GPI con la SEPA o Zona Única de Pagos en Euros, en inglés Single Euro Payments Area o SEPA. Es la iniciativa que permite a particulares, empresas y organismos públicos efectuar pagos en euros, sin utilizar efectivo, desde una cuenta situada en cualquier lugar de la zona, mediante un único conjunto de instrumentos de pago y con las mismas condiciones, eficiencia y seguridad con que se realizan en el ámbito nacional. ¿Vale? La SEPA inició su andadura en enero de 2008, con la entrada en funcionamiento de las transferencias SEPA, a la que se siguió en 2009 el lanzamiento de los adeudos domiciliados SEPA, bajo una perspectiva geográfica. La SEPA abarca todos los países miembros de la Unión Europea, así como Islandia, Liechtenstein, Mónaco, Noruega, San Marino, Suiza y Andorra. La SEPA utiliza los códigos IBAN y SWIFT BIC como identificadores de las cuentas y con posibilidad de incorporar información complementaria, estructurada o no, dependiendo de la naturaleza del pago. El área SEPA está formada por 36 países, 28 Estados miembros de la Unión Europea, entre paréntesis dice, pertenezcan o no a la eurozona, cierra paréntesis, y 4 miembros de la Asociación Europea de Libre Comercio, Islandia, Liechtenstein, Noruega y Suiza, así como Andorra, Ciudad del Vaticano, Mónaco y San Marino. Con la SEPA, los grandes bancos e intermediarios de medios de pago contemplan la eliminación de los aranceles regionales como una ventaja para su posible expansión, mientras que las entidades pequeñas temen que sus mercados locales sean invadidos por la competencia exterior. Podemos seguirle, pero yo creo que lo más importante, bueno, yo nada más comento esto. El autor de este artículo de opinión periodista, licenciado y colegiado, con 40 años de experiencia y oficial de aviación reservista honorífico, entre 13 titulaciones. Mi seudónimo es Liu Zuria. Un seudónimo es un nombre o alias utilizado por un periodista en sus actividades, en vez del suyo propio, pero en realidad es mi nombre espiritual. Gracias, Liu Zuria, por compartirnos esto. Ya iba a acabar y ya lo iba a cortar. ¿Cómo no? Bueno, familia, pues ya vieron más o menos lo que se viene. Están disfrazando el QFS, lo están utilizando ligeramente. No quiere decir con esto que ya está al 100% jalando. Sí lo están utilizando, pero transferencias bancarias entre instituciones o con otras personas para hacer pagos internacionales. Ya no tardando tanto, un día o más, para hacer este proceso y con un costo más elevado. GPI
es lo mismo entonces que el QFS, por lo que nos está diciendo Leo Suria por acá. Vale. Familia, entonces pues vámonos ahora sí con sus preguntas. Bienvenidos nuevamente a todos los que van llegando. Vale, ya entraron un montonal de preguntas. Voy a tratar de agarrar. No fueron tantas, mira, aquí está. Gabriela Jau dice: buenas tardes, querido Alejandro. En espera de grandes noticias. Aún no ha sido restablecida en Telegram. Ella no ha sido restablecida en Telegram. Hice mi nombre de usuario y nada. ¿Puedes colaborarme, porfa? Gaby, necesitas mandarme un mensaje, ya sea por Facebook, ya sea por correo electrónico, hermanita. En la descripción del video está. Mándame tu nombre de usuario, ¿vale? Para poder yo agregarte manualmente. Y va para todos, ¿vale? Entonces, los mismos que no han podido, avísenme por allá. Dice Virtudes Baez: ¿es verdad que las personas que tengan hipoteca desaparecerá esa deuda? No, hermanita. Vas a seguir pagando la casa, pero sin intereses. Y van a ser devueltos todos los intereses. Mira, vamos a ponerlo de este modo, Virtudes. Tú vendes casas, era una propiedad tuya. ¿Te gustaría que no te la pagaran? Y que alguien se quedara a la mitad. No, pues entró Gesara Nesara, se me perdonó la deuda y a Virtudes Baez no le voy a pagar nada. ¿Verdad que no te gustaría? Es lo mismo. Vale, lo que sí se va a condonar son la deuda de intereses y regresar los intereses que se pagaron por esa deuda, ¿vale? Bienvenidos a todos que van llegando, hermanos. Hermosa familia. Sí, yo también espero, mire, ya verme pronto con la corbata dorada. Gracias. Ok. Recuerden que pregunta que no tenga signo de interrogación, para mí no es pregunta y me la voy a tener que brincar. Dice Juan Carlos Pons: ¿se ha sabido algo del supuesto pronunciamiento importante que se esperaba hoy de Donald Trump? No, mi hermano, no he tenido oportunidad de meterme mucho ahorita a investigar de ese asunto. Pero seguro pronto me entero y por Telegram se los paso si me entero. Permiso. Rita. Hola Rita, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Ya vine, Alex. El aviso en el grupo Conciencia de Amor Sagrado de Telegram. Un pequeño retraso, pero enseguida viene. Gracias, Rita. Les estabas avisando. Sí, les avisé, familia. Perdón que apenas vaya yo entrando, pero sí le di un compromiso que me impidió llegar un poquito antes, pero aquí estamos. Gracias, Rita. Gracias a todos por su luz, por sus abrazos, por sus bendiciones igualmente. Recibidas con amor y van de nuevo para allá. De regreso con mucho amor también, familia. Gracias. Y recuerda que si eres hater, pues te voy a sacar aquí en vivo, ¿vale? Este no es un canal para debatir. Puedes tomar lo que te vibre, lo que no, pues investígalo. No quiero que me creas, quiero que lo investigues. Pero no es un canal para debatir, ni, por favor, si no te comportas o intentas debatir, vas para afuera. Vale. Ok, entonces familia, vámonos con más. ¿A qué más preguntas? Magnolia Bejarano: ¿por qué? Van a decir: Alex, es que no es posible. ¿Dónde está mi derecho de opinar? Respetable totalmente tu derecho de opinar, para todos. Pero no por eso tiene que decir que yo respete lo que tú opines. No quiere decir que tengo que estar de acuerdo. Y como no es de debate y es informativo, pues aquí no contesto debates, ¿vale? Ni a nadie. Magnolia Bejarano dice: buenas tardes, Alex, desde Bogotá, Colombia. Cuando pasas por aquí con la abuelita sagrada, yo espero que pronto, hermanita, una vez que tenga yo autorización. Necesitan abrirse fronteras en cuanto a las plantas sagradas y está muy vetada la abuelita en muchos países, hermanita. Pero en cuanto se pueda, créeme que voy para Colombia, para allá, con todo gusto, por supuesto. Vale. Y pues ya les he recomendado, Magnolia, un hermano bien bonito, bien lindo. Hace ceremonias bien fuertes, bien poderosas. Allá en Colombia, para los que no saben, la abuelita sagrada se le llama de otro modo. Se le llama Yajé, ¿vale? Es el nombre conocido en Venezuela y en el Amazonas de Venezuela y en el Amazonas de Colombia. Allá hay un hermano yajecero que trabaja bien bonito. Quien guste, pídame datos y les doy su dato para que puedan ir con un abrazote a mi hermanito Andrés Córdoba. Vale. ¿Qué más por acá? Veamos, más preguntitas. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos todos los que van llegando, familia linda del corazón. Por acá, ¿quién más? Preguntas. Saludos hasta Tlaxcala, Belén. Amigo, bendiciones. ¿Y qué más por acá? Faltan likes, dice Sofía Mesías. Gracias, Sofía. Regálenme su like si les está gustando mi chamba. Vale, gracias. María de Barcelona dice: hola, Alex. Saludos.
¿Quiere eso decir que BBVA es fiable o colaborador en el nuevo sistema financiero cuántico? Acuérdense que le están cambiando el nombre, no están cambiando todavía muchas de sus negocios que están haciendo. Lo están disfrazando como nombre de GPI, pero es prácticamente el QFS. Todavía no está para las personas de la calle, o sea, todos nosotros, hasta que no nos avisen que ya podemos hacer una cuenta en el GPI, ya sabremos que es el QFS. Mientras tanto ya lo están utilizando los bancos para envíos internacionales. No quiero decir que es 100% confiable. Yo no confío en BBVA, sinceramente, ¿vale? Pero tampoco desconfío. De hecho, van avanzados en muchas cosas. Pero podría decirse que sí, hermanita. Espero verte pronto con bien elegante con esa corbata, Geranios, gracias. Híjole, me dijiste que me veo bien pandroso, bien mal vestido, entonces cada que salgo con ustedes. No es cierto. Bueno, no creo que hayas querido decir eso. Y si no, pues ni modo. Yo sí lo dije de mí. Hace mucho calor, perdón que no me ponga camisita, pero hace mucho calor, familia. Por acá dice Luz Adriana Moreno Medina. Saludos desde Colombia. José Vicente. Muchas gracias, Alejandro. Eres José Vicente. Gracias, hermano. Alejandro, te aprecio mucho. Para recibir es obligatorio tener el pasaporte acá en Colombia, la bendición. No, mi hermano. No, es simplemente una identificación. Puede ser tu DNI, ¿vale? Puede ser tu identificación nacional, ¿vale? Tu tarjeta, tu credencial para votar, como lo conozcan. Es eso, nada más, no necesariamente pasaporte vigente, ¿vale? Christopher Ulloa dice, Alex, escuché que en Costa Rica y gran parte le estaban pagando a los tenedores de bonos. ¿Será esto cierto? ¿Qué has escuchado tú? ¿Sabes hacerte el nudo de la corbata? Pues claro que sí, que me ven. Porque me vean pandroso y mal vestido aquí cuando salgo los en vivos, no quiere decir que tenga mi lado elegante. De hecho, ya me arreglé mi cabello, como podrán ver. Como déjenles digo, miren, ya me hice me lo corté de acá y de acá. Y de atrás también, obviamente. Ya no aguantaba, más que nada por el calor, ya me lo acomodé, me lo corté. Y aparte siempre se me paraba de acá y me chocaba. Entonces por eso dije, ya me voy un poquito más modernón y me lo voy a arreglar. Como ven, ya más me estoy dejando la barba de candado, ya me descuidé un poquito la de al lado, pero ya no me estoy dejando la barba, más que la barba de candado. Pero no soy tan pandroso, créeme que me gusta arreglarme. Y a veces no tanto, a veces me gusta andar pandroso. Pero bueno. Marga Álvarez dice, buenas noches, Alex desde España. Alejandro, ¿sabría decirnos si sabe para cuándo llegarán las camas médicas? No, hermanita, y nadie sabe. Son bien poquitos en este planeta los que saben cuándo van a salir. Vale, no hay fechas. Yo no te daré una fecha. Mi Johnny, ¿qué huele? ¿Cómo estás, hijo? Jonathan Muñoz dice, hola Alex, buenas tardes, los abrazo con cariño, recibido con amor, hijo, también para acá, para allá, de aquí para allá, saben que los queremos mucho. Saludos a Tere. Ok, por acá más preguntitas. Me arranco con lo que sigue. A ver qué les cuento porque no tengo nada más preparado. Rafa Palacios dice, hola Alex, saludos desde Caracas, abrazotes a Caracas, Rafa. ¿Puedes hablar algo más sobre el nuevo teléfono que comentaste ayer, el iPhone? No es iPhone, es el Qphone. El Qphone, por lo que me acabo de enterar, eso fue un desplegado que es un acuérdense lo que les dije en el video. Es un tentativo, pero gracias por hablarlo, Rafa, es buen tema. Es tentativamente lo que puede suceder cuando entre el Qphone, que es por lo que sabemos de tecnología, sabemos que es una maravilla de teléfono, lo que estarían hablando, ¿no? 2 terabytes de almacenamiento es bastante, ¿no? 256 de RAM es algo que vuela. Digo, mi computadora tiene 8, ¿no? Y esta será de 256. Entonces una maravilla, cámaras que era 1024 megapíxeles la frontal, la trasera 256 megapíxeles, la frontal es la que va hacia 1024, la que va hacia afuera, y la de selfies 256 megapíxeles, es una barbaridad, permiso. Pero yo lo que opino en este caso, Rafa, y para todos, es que va a ser mucho más allá. Se puede calcular con tecnología de ahorita, pero acuérdense que es una tecnología cuántica. Si es que se les va a meter una tecnología cuántica a estos Qphones, sería así, ¿vale? Sería mucho más allá. Pero no contando que sea más que un dispositivo que se pueda conectar al sistema cuántico, yo creo que los requerimientos que les hablé ayer del Qphone,
Yo creo que podrían ser los más acercados, los más acertados y los más acercados a lo que se requiere para conectarte a una red cuántica del QFS. Entonces, sí hay probabilidades de que lo que les dije ayer, Rafa, sea cierto, ¿vale? Y en lo que no salga un teléfono, porque yo dudo mucho que sea un teléfono cuántico. Si han visto las fotos, y muchas se las he puesto aquí y en las miniaturas, en los videos se los he puesto, cómo es una computadora cuántica. Es todo un cuarto, como fueron las IBM primeras, originalmente un cuarto refrigerado, muy grande, con un armatoste grandote, con muchas piezas de oro, y una temperatura enormemente, creo que es de cero absoluto, menos 480 Fahrenheit. Entonces, no creo que un teléfono pueda ser cuántico. Creo que más bien entonces están acercando lo más posible un teléfono muy rápido, más allá de lo que conocemos como teléfonos de alta gama. Podría ser, que es lo que les presenté ayer, sí pudiera ser el que se pudiera conectar con la red de Starlink y a una muy buena velocidad y con el sistema QFS. Ahora, ¿qué va a ser el sistema GPI? ¿No? Pero bueno, eso vamos a... Swift GPI. Pero bueno, vamos a dejar que lo sigan disfrazando, ¿verdad? Para los que no saben. Lo que no quieren es que la gente empiece a relacionar QFS. ¡Ay! Los conspiranoicos tenían razón. Miren, ya salió en el banco el QFS. No nos quieren dar la razón. Y nunca lo van a hacer hasta que no los apresen. Acaben con eso, con ellos y se libere toda la verdad. Yo creo que después del sistema de transmisión, ya saben que no lo puedo decir completo por aquí, cuando nos cuente la verdad, ya sea por televisión y radio, en esos documentales de 8 horas, yo creo que después ya le van a cambiar el nombre de Swift GPI efectivamente a QFS. Definitivamente, creo que ahí va a ser el asunto. Vale, vámonos con la siguiente pregunta. María Eulalia Gutiérrez Rodríguez dice: hola, buenas noches y bendiciones para todos los hermanos. Alex, ¿tienes más información sobre el eclipse solar y el paso del cometa? Híjole, sí, hermanita, pero si les digo todo, la verdad es que se me va a paniquear todo el mundo. Y no es porque venga algo malo, pero hay mucha gente que no está preparada para esto. ¿Por qué? Porque incluso hay culturas o religiones que creen que es un mal símbolo, que es algo del diablo. De verdad, creen que cada eclipse que viene, dicen que es cosa del diablo, que un cometa es mal augurio, es de mala suerte. Pues, ¿qué creen? Tenga la panzón, porque ahora viene un eclipse y junto con un cometa. Lo que dicen que sí va a ser visible a simple vista, yo ayer salí y no vi ni más. Y viendo las coordenadas exactas, viendo el noreste, y yo no vi nada anoche. Quizá tengamos que salir de la ciudad en un punto donde no haya tanta luz y por ahí posiblemente podamos verlo. O no saqué por ahí tengo mis gemelos, mis prismáticos, y no los saqué, pero pues no sabía para dónde apuntar. Ya veremos si se ve a simple vista, ¿no? Yo pienso que sí. A mí ya me tocó ver uno, en el ¿qué fue? Ahora verán, creo que fue en el 96 o el 97. Yo vi un cometa a simple vista, pero igual, era un poblado donde no había muchas luces alrededor, cerca de Puebla, y sí me tocó verlo, y se ve extraño, bonito, extraño, pero se veía ahí, vale. Entonces por ahí, ¿qué viene? Una energía tremenda, eso sí. Les voy a decir algo. Sí se está hablando, sobre todo que para la gente de Estados Unidos, que tengan a la mano el tanque de gasolina lleno de preferencia, que tengan suficientes reservas de comida para 10 días, que tengan agua suficiente para 10 días. No sé qué va a pasar, pero ya el rumor está muy fuerte, sobre todo, repito, para los Estados Unidos. Entonces, donde están metidas las ratas, que ya conocemos, ¿vale? Entonces creo que va a haber una actuación fuerte por ese lado. No sé, ni quiero espantar a nadie y no estoy diciendo que sea cierto. Vale, familia, no estoy asegurando y afirmando que esto va a ser cierto. Pero más vale tomar precauciones, sin miedo, sin ninguna alteración, sin ningún pánico. No hagan compras de pánico, no hagan nada de esto. ¿Por qué? Porque no es vibrar alto. Y ya eso sí les puedo asegurar que lo que he leído es cierto. Se nos ha recomendado muchísimas veces que el miedo baja la vibración. Y lo que se requiere para pasar estos momentos es la vibración alta, elevada. Estamos hablando de amor. Su vibración en amor. ¿Por qué? Porque el que vibra en amor no tiene miedo.
Y si vibran con miedo, va a pasar lo mismo que vimos un moridero de gente cuando fue el encierro, con el bichillo que andaba por ahí, infeccioso. La gente más se murió de miedo. Y no permitan que pase lo mismo. Ahora, va a tener que trascender quien tenga que trascender, ¿eh? Está escrito en su libro de la vida. Quien tenga que irse se tendrá que ir. No hay vuelta de hoja ni para atrás en esto. Entonces vamos a vibrar alto, para que no tengamos que adelantar nuestra partida. Que aún así no sería adelantarla, es el momento correcto. ¿Qué te hace creer que a lo mejor tu acuerdo prenatal era precisamente en el día del eclipse y el cometa, y que de miedo te ibas a morir? ¿Ya me entendieron? No estaría adelantar nada, ahí estaría escrito. Vale. José Miguel dice, relacionado con el eclipse anunciado el 8 de abril, ¿estará relacionado con el EVE? Sí, con la transmisión. No puedo decir el nombre, perdón, José Miguel. Ya me han, la otra vez me llamaban, me desmonetizaron un video por hacer mención completo a lo que acabas de preguntar. Yo le veo altamente posibilidad, mi hermano. No estoy diciendo que sea seguro que ya lo lancen, pero sí, yo creo que hay una posibilidad alta, o de que algo suceda, sí. En una probabilidad de un 60%. Y sobre todo en Estados Unidos. Yo lo veo alto, no puedo decir más, pero sí lo veo con un alto porcentaje. Vale. Por acá vamos a ver. ¿Y cuándo y cómo nos llega este regalo mágico? Rubiela Naranjo, bienvenida al canal. Por lo visto eres nueva, hermanita. Te invito a que veas los videos de Conciencia en Amor Sagrado de julio de 2023 para la fecha, hermanita. No me puedo tendría que dedicarte todo un en vivo para tu pregunta. Por favor, te invito a que veas los videos, tanto los en vivos como los videos que he subido de julio para acá. Vale, entonces ya te dejé tarea. Ok, dice Alex, ¿hay que hacer inscripción de la cuenta y pagar por ello? Mariela Álvarez, no, hermanita, no, acuérdate que lo que les dije, el GPI es solamente ahorita para transacciones entre bancos. Cuando sea para nosotros, nos avisarán y habrá que abrir una cuenta en el GPI. O posiblemente ya para entonces ya se llame con su nombre normal, QFS. Vale, pero no, se nos avisará, hermanita, todavía de entrada no. Vale, Alex, ok, vale, María. Dice Doris Gross. Hola, Alex, saludos desde Chile. Permiso. Yo sí. Gracias, perdón. Dice, si yo vendí mi casa, ¿me devolverán los intereses que ya le pagué al banco? A ver, hermanita, mira. Creo que te entiendo que compraste una casa más bien con un crédito bancario. Pero si ya la vendiste, sí, hermanita, todos los intereses que tú pagaste por esa casa serán devueltos cuando entre Gesara Nesara. Hasta donde se ha dicho. Así va a ser. Impuestos e intereses. Porque los impuestos, acuérdense que son del cabal. La mayoría. El IRS es uno de ellos. No con esto quiero decir que dejen de pagarlo. No se metan en problemas. Cuando ya sea el momento se devolverá. Pero mientras hay que seguirlos pagando. Teresa Gutiérrez. No, Alex, estás muy bien. Y más con ese calor tan fuerte. Pero es que queremos verte con la corbata tonto desde Venezuela. Yo también, hermanita. ¿Qué más quisiera yo? Sería una excelente noticia. Para los que no saben, mis hermanos, quiero decirles que yo les dije que cuando la alianza, o quien me avisen, algunos compañeros, como Sky, le han pedido que ya guarde silencio sobre muchas cosas, ¿vale? Cuando llegue el momento y me prohíban hablar de todo, sobre todo casi estoy seguro que me van a prohibir hablar de tenedores de bonos, de la revaluación, no podré hablar absolutamente un solo tema de esto. Posiblemente, muy entre comillas, nada más puedo hablar yo de Gesara Nesara, pero no garantizo nada de esto. Cuando eso pase, yo me voy a poner una corbata dorada, de color doradito. Con eso quiere decir, no puedo contestar, o posiblemente ni de Gesara Nesara. En ese momento, no se extrañen por favor si no les contesto nada de lo que me van preguntando. Vamos a hablar de temas raros, de ovnis, del Triángulo de las Bermudas, de espiritualidad sobre todo, de crecimiento espiritual, de 5D, todo lo que enfocadamente el canal de Conciencia en Amor Sagrado es, en esencia. En esencia
es para despertar tu conciencia. Todo esto que estoy diciendo, esta palabrería, no es para que tengamos todos dinero. No, entiéndanme. Esto es mucho más allá. Va todo mucho más allá. No se trata de dinero solamente. Se trata de estar bien con nosotros mismos. Y gracias, Tere. Gracias. Yo sé que me lamparé un poquito la cara aquí el sol, pero de verdad está que no se aguanta. Estaba sudado hace ratito. Entonces la verdad dije, no, ya llegué corriendo porque quería estar con ustedes a tiempo. No pude aventar el en vivo antes de las 3 de la tarde de aquí de México, que ya vamos a la mitad. Pero bueno, el punto es que ya estoy bien fresquecito, bien a gusto, está entrando algo de airecito. Tengo abierta la puerta y tengo abierta la ventana, o sea que corre el airecito. Y bueno, gracias. Y por eso no traigo hoy mis audífonos, que por cierto ni he checado si me oigo bien. Sí, ¿verdad? Espérenme. Creo que tenía un bloque. Ya, creo que tenía un zumbidito nada más el volumen. Pero bueno, eso le pasa al controlador del micrófono. Gracias, Tere. Dice, amigos. Ay, ¿así te llamas? Pues está padre tu nickname, amigo. Dice, GPI no es igual a CBDC. Digo porque según dice el periodista, GPI está activo desde 2016. Pero yo tenía entendido que el QFS estaba esperando solucionar enero un detalle en el protocolo 20. No, mi hermano. De hecho, te voy a decir algo. El QFS ya está instalado. Y va para todos. Ya está instalado, pero no está activo. O eso nos están haciendo creer. GPI es el nombre que le están dando al QFS. Y no tiene nada que ver. CBDC son las criptomonedas hechas por el Banco Central. ¿Sí? Y son del Cabal. No tiene nada que ver esto. Vale. Entonces, no, por ahí no va, amigo. Nancy Soto dice, Alex, ¿cómo estás? Dios te bendiga. A favor, una pregunta. Hermanita, te recuerdo, lo voy a tomar en cuenta, pero Nancy, si vuelves a escribir tu pregunta sin un signo de interrogación, me la voy a brincar. Y eso porque ya la empecé a leer, pero por eso lo voy a tomar. Vale, escriban correctamente, por favor. Ok, por eso son los signos de interrogación, de admiración y todos los signos. Dice, no, si la persona es una profesora, ¿ella podría recibir esa bendición? Claro, por supuesto, no hay por qué no, pues no está haciendo nada malo. Acuérdense que gente que se ha portado mal no va a recibir nada. Primero tendrá que tomar o pagar lo que debe, porque va a haber muchos arrestos, no solamente de las élites altas, también de quien anda haciendo fraudes, quien esté pagando mordidas ahorita, si creen ellos, creen que es correcto ustedes, que reciben mordidas, o mordidas acá en México le decimos a sobornos, trabajan con sobornos, y creen que el QFS no lo va a saber, ya lo sabe desde ahorita. Y si creen que van a poder cobrar un centavo partido por la mitad y recibir Gesara Nesara con eso, están totalmente equivocados. Si no dejan de hacer lo que están haciendo y se arrepienten, no va a haber tal bendición, y van a seguir trabajando haciendo lo mismo. ¿Pero qué creen? Ya no van a poder cobrar nadie esos sobornitos. Se van a conformar con solamente su sueldito. Y van a ver a todos disfrutando de sus bendiciones, pero a ustedes no les va a tocar nada. ¿Y saben qué? Me va a dar mucho gusto. Porque todo eso es corrupción. Y se tiene que acabar ya. Vale. Colibrí 37 dice, hola Alex, ¿sabes algo del juicio político a Biden que comenzó el miércoles? No, hermanita. Sé que pues ya le está llegando tupido por todos lados, pero la verdad no sé si es si ya le llegó, incluso no sabía si ya está. Perdón, familia, está un poco desconectado. Todo un día no me lo tuve que tomar. El día de ayer andaba yo en Cuernavaca arreglando un asunto. Es una ciudad que está aquí como a hora y media. Entonces estaba cerquita, pero hacía un calor, ya hace más calor que acá. Pero bueno, el punto es de que está un poquito desconectado de las redes y no he tenido chance de ver mucha información. De 300, 400 informaciones que leo diario, cuando mucho he podido leer 50, 40 informaciones en un día. No he podido más, pero hago lo que puedo. Y vean, ahorita tenía un compromiso con un amigo y tuve que, para poder vernos, tuve que hacer un poquito más para que le en vivo. Pero bueno. Kislev, ¿qué hubo, mi hermano? ¿Cómo estás? Qué gusto saludarte por acá. Dice, buenas tardes, maestro. Gracias por lo de maestro. Yo compré Zimbabwes para regalar a unas personas con discapacidad. ¿Ahí qué procede a ellos? ¿Les llegará el 1-800 o yo las tendré que avisar cuando tengan que ir a los bancos? Lo más probable, Kislev, que seas tú el que tenga que ir a la cita, que a ti te llegue el 1-800. Y quién sabe, porque ahí va a haber una lista de personas a las cuales no les puedes dar dinero, o un límite hasta donde se les puede ayudar en efectivo.
Se podrán hacer en algún proyecto, les podrás dar alguna ayuda en especie, pero no en dinero. Por ahí me corrieron una información que yo la voy a dar por no fake, pero no correcta, en donde venía información en donde les prohibían a mucha gente qué hacer con su dinero cuando recibamos la bendición de Gesara Nesara. Yo espero recibirla. Algunas cuestiones que ahora van a hacerse cargo la Alianza, la Luz, el QFS o el sistema cuántico. Muchas restricciones, sí. Mucha gente le va a parecer que realmente es algo injusto, que vamos a seguir de ser una esclavitud vamos a pasar a otra. No, porque todo lo que vienen los cambios van a ser para nuestro mejor bien. Entre ellas, posiblemente ya no exista la venta de alcohol. Mala noticia para los alcohólicos. A mí me gusta el sabor, pero no me gusta embriagarme. ¿Sí? Me gusta marearme un poquito, relajarme porque relaja bien rico, y me gusta nada más quedarme tranquilo. No me gusta ponerme embriago. Pero hay gente que, y si lo dejo ya no existe, para mí no hay ningún problema. Pero se cree que detalles como estos van a decir, no, es injusto, porque ya no va a haber alcohol, para nuestro propio bien. ¿Vale? Y no lo tomo muy seguido. En fin, cada 8 días no más. No, sí, en serio, pero me tomo una copita o dos. Entonces, aquí el punto es que hay muchas circunstancias que no les van a agradar. Esta información yo no la voy a dar con las redes porque sinceramente parte se me hace fake y ya veremos, ¿vale? A ver qué pasa. Pero sí que contestando tu pregunta, mi hermanito, pues es eso, más bien, ellos, lo más probable es que tengas tú que cobrar ese dinero y por ello. Ya veremos las restricciones que hay para cómo les puedes ayudar, si es que no te dejan darles una ayuda sustancial, económica en efectivo, o una cuenta, una transferencia a una cuenta, ¿vale? Ahí sí se podría abrir en todo caso un fideicomiso, donde les van a estar dando dinero continuamente, que solamente con ciertas regulaciones que tú puedas nombrar se les va entregando. Ojo, también hay gente con discapacidad que no merece tener ninguna bendición. Ojo, hay gente gacha también dentro de los discapacitados y que a veces la vida los puso en esa circunstancia para que aprendieran, o fue un karma, ¿vale? Hay que tener mucho ojo a quién está uno regalando. Y en todo caso, familia, yo he pensado que por qué mejor, no en lugar de regalar, mejor enseñarlos a pescar. Para que siempre tengan, ¿no? Total, van a dejar de ser discapacitados, mi hermano, cuando entren las camas médicas, ¿no? Margaret, ¿qué vale ese teléfono? Marga, te invito, corazón, a que veas los videos de Conciencia en Amor Sagrado de julio de 2023 para acá, hermanita. No voy a contestar tu pregunta, te lo dejo de tarea. Vale, el Q-Phone. Recibe un fuerte abrazo y no es por ser gacho, es para que motivarte a investigar, como a todos yo les digo, no se crean lo que yo les digo, investiguen. Y esa pregunta la vas a poder encontrar por allá. Vale. Un fuerte abrazo desde la distancia, desde Cali, Colombia. Tienes un carisma espectacular, bendiciones. Gracias, Lucky91. Recibido con amor, muchas gracias. Dicen que lo que ves en alguien es porque tú también lo tienes. Nada más hay que despertarlo. Gracias, hermano o hermanita. Gilma de León. Respetado Alex, gracias. Alex, mi hijo vive en Argentina. Me gustaría que pudiera estar en la abuelita sagrada. ¿En Argentina hay alguien que tú recomiendes? Gilma, creo que sí. Pero mándame un correo, por favor. Aquí en la descripción está mi correo. Mándame un correo porque no lo puedo hacer público, hermanita. Voy a averiguar si todavía esta persona, y si es de mi total confianza, no sé si todavía vive en Argentina, pero de ser así, creo que sí pudiera ser el caso. Vale. Los eclipses son portales donde pueden entrar entidades. Dagoberto, no sé de contestarte, mi hermano. La verdad es que a mí me vibra que no. De hecho, creo que más bien todo el sol es un portal. Vale. Y lo que nos han dicho que es el sol, no lo es en realidad. Se cree que incluso ni siquiera es caliente el sol. Se cree. Y yo no lo afirmo, pero me vibra eso que les estoy diciendo. Ni siquiera da calor. ¿Se han dado cuenta todas las investigaciones que se han hecho al salir de la Tierra? Que se congela uno. Si los astronautas que están en la estación espacial salieran a arreglar algo en la Estación Espacial Internacional y se quitaran el casco, se cree que quedarían congelados instantáneamente. Entonces,
Y aunque les estuviera dando los rayos del sol directamente, entonces el sol es caliente o no. No. Porque aquí sí quema en la Tierra porque hace calorcito. Y si ya no tendremos la atmósfera, ¿por qué afuera te enfrías? Hay una contradicción rara, ¿no? Ahí no está muy claro el asunto. ¿Por qué? Porque no es caliente. Aquí el domo que tenemos, no el domo que tenemos, que esa chingada conspiranoia que tienen de pensar que hay un domo aquí en la Tierra, que estamos encerrados como en los Simpson. No, pura madre, eso no es cierto. La atmósfera de la Tierra, redonda, no plana, y tengo como decírselos con peras y manzanas y científicamente, ¿por qué no es plana? El punto es que no es rebatible, aquí no voy a debatirles. El punto aquí es que nuestra atmósfera hace un efecto invernadero. Pongan un foco en una esfera que tenga agüita. No lo dejen muy cerca para que ni siquiera le llegue el calor del foco. Van a ver cómo empieza la condensación de esa agua, de una esfera con agua. Empieza, o un vaso, no hace falta que sea una esfera. Empieza la condensación y hay gotitas de rocío alrededor del vaso. Es un efecto como una lupa. Aquí se concentra la luz y concentramos la luz y viene el calor. Una lupa no trabaja con el calor, sino con la luz del sol. Eso hace el efecto invernadero y por eso tenemos calor. Vale, es lo que a mí me ha vibrado, por eso los comparto. Carlos HS, yo di mi like y tú, regalen, de veras, háganle caso a Carlitos HS. Si les está gustando, regálenme su like. Lo más importante, familia, me pueden apoyar mucho, les voy a pedir como, gracias. Compartan el video, todos mis videos, o el video que quieran. Y a quien lo compartan, pídanles que se suscriban al canal. Con eso de verdad me apoyan mucho. Gracias, familia. Vean los videos, las promociones que pone YouTube también me apoyan mucho. Si ven los cortos, los mensajes, los anuncios, me apoyan mucho también. Si los cortan, no nos ayudan tanto. Si ven todos los mensajes, yo sé que es aburrido, tedioso, fastidioso ver anuncios, pero nos ayudan mucho a los creadores de contenido con eso. Vale. ¿Cuándo vienes con la bolita para Florida? Híjole, Alberto, pues es que desgraciadamente hasta que no cambien de régimen y cambien las leyes un poquito de allá de Estados Unidos, hay muchas prohibiciones de cárcel quien llegue con la abuelita para allá. Entonces, hasta que no se cambie eso, y en algunas partes del mundo no podría yo exponerme a que me apresen, ¿vale? Pues no estoy haciendo nada malo, al contrario, pues despertar a todo el que quiera tomar abuelita, porque eso hace la abuelita y bien fuerte. Por eso está preguntando Alberto75 cuándo voy con la abuelita para Florida, porque sabe el potencial que tiene. Puede despertar muy rápido a la gente, puede sanar muy rápido a la gente. De verdad, familia, ya vamos, por cierto, ya vamos a más de la mitad del cupo de la ceremonia que tenemos acá en Ciudad de México, que es el 13 de abril. Ya vamos a más de la mitad del cupo, familia. Si lo están pensando, no lo piensen. Y también, ahí vamos ya con el cupo también del retiro. Un retiro de 3 días, donde hay 2 ceremonias de abuelita, temazcal, ceremonia de cacao, actividades físico-corporales, bien hermosas para su mayor despertar y sanación. Vale, el retiro, a cada rato se está corriendo la información en Telegram, en el canal de Telegram de Conciencia en Amor Sagrado. Es en agosto, 15, 16 y 17, o 16, 17 y 18 de ¿cómo se llama? De agosto, no me acuerdo ahorita bien, pero es a mediados de agosto. Hay lugares todavía, y es lo que se vive en un retiro es algo bien fuerte, bien bonito, no porque Fabi y yo seamos bien chingones, no, la verdad, perdón por la palabra, pues es cierto, sino por lo que se vive en conjunto con la energía de los que van a tomar el retiro, es espectacular. Una ceremonia es algo muy hermoso y muy sanador, pero un retiro, lo que se vive, está muy cañón, muy cañón, familia, mucha fuerza, mucho despertar y mucha energía. Totalmente recomendable por mí. Claro, ni modo que no me recomiende yo solo. Guayabazos, no son guayabazos. Es el amor de Dios trabajando a través de nosotros, para ustedes. Yo no soy chamán, yo soy chalán de ustedes. Chalán es ayudante. Aquí en México a los chalanes de la albañilería les dicen chalanes. Me han preguntado, Alex, ¿tú eres chalán? ¿O tú y tu esposa son chamanes? Digo, no somos chamanes, somos chalanes de Dios y de ustedes. Servidores, ayudantes nada más. Vale. ¿Sabemos algunos trucos? Sí sabemos algunos trucos. Vale. Don Alejandro, dice Berta Novoa.
Buenas tardes, ya me registré para su canal, pero no me deja entrar. Dice que alguien me tiene bloqueada. Nadie te tiene bloqueada, hermanita. Pero no sé por qué, don Alejandro. ¿Por qué, hermanita? Porque ya se les he dicho 1000 veces en todos los videos, lo vuelvo a repetir. Mientras no tengas tu nombre de usuario registrada en tu Telegram personal, ve a tu configuración de Telegram. Ahí vas a encontrar cómo en la configuración vas a encontrar cómo activar tu nombre de usuario. Sin nombre de usuario no te va a dejar entrar el bot. Es un robot automático que en cuanto quieres comentar algo, pero sin tu nombre de usuario, te va a botar. Vas a estar en el canal, pero no puedes comentar nada. Pero para entrar, poder comentar, se necesita el nombre de usuario. ¿Vale? Entonces, háganlo. Primero su nombre de usuario y vean si ya pueden entrar. Si no pueden entrar, mándenme un correo, búsquenme en Facebook y me avisan. Y ya los puedo yo agregar manualmente. ¿Vale? Ok, Bertita, no, por acá Rosana. ¿Cómo ingreso al chat del canal? Ya se los dije, Rosita. Alex, es bueno que hables en un espacio especial sobre el eclipse. Pues ya le estaba diciendo. Vale. Miren, mueve energías fuertes un eclipse. Perdón, me está dando comezón en el ojo. Mueve muchas cosas interesantes un eclipse. A como están las energías del sol. Es como una pausa. Pero una pausa para agarrar más fuerza. ¿Vale? Se va a renovar muchas cosas en nuestras células, en nuestro ADN. No es para mal, en ningún momento va a ser para mal. A mucha gente le da miedo. Pues por ignorancia. O porque su religión así le dijo que es malo. O su tradición le dijo que es un mal augurio. Un cometa, un eclipse. No, no es así. Vale. Se van a mover astrológicamente y astronómicamente muchas cosas a nivel energía, personal y planetaria. Son buenas noticias. De verdad, yo les puedo asegurar que son buenas noticias. Permiso. Dice por acá, vamos a ver más sus mensajitos. Digo, mensajitos, gracias por todo su linda vibra para su servidor de todo corazón. Gracias, familia. Dios te bendiga igualmente, Oki Rojas, igualmente. Ok. Noemí Franco dice, jaja, ya dejen poner mensajes. Si yo lo conozco al señor Leo Suria. Abrazos. Ah, qué bueno que lo conoces. Y mencioné precisamente, Noemí, que lo que les leí hace rato fue precisamente de Leo Suria. ¿Vale? Leo Suria, Miski Dulce, en idioma linca. Ok. Ronaldo Caso. Sí, ya sabemos que lo conoces. Qué bueno. ¿Qué dice? Ay, ya se me movió lo que estaba leyendo. ¿Se me brincó? Ok, espérenme tantito, ahorita lo encuentro. ¿Dónde me quedé? ¿Qué? Nativo mexicano. ¿Qué dice Héctor Colector 77? Alex, saludos. ¿Sabes de los planes del Puertas, del Bill Puertas? ¿Pretenden eliminar el nativo mexicano? Pues no. ¿Qué quiere eliminar? A todo el que se le ponga enfrente. Acuérdense que parte de la Agenda 2030 es acabar con la mayor parte del mundo. Quieren dejar nada más 500 millones de personas para poder tener más poder, pero no se les va a dar. Es más, ese chango ya lo eliminaron, ya no existe. Lo que estás viendo es un actor o un doble o un clon. Acuérdense que estamos viendo una película nada más. Saludos a todos los patriotas, Emanuel, igualmente, claro que sí. José Miguel, Alex, una pregunta. Cuando llegue las notificaciones por email, ¿cómo podríamos identificar que es la RB y no una persona que no conozcas? Muy buena pregunta, José Miguel. Mira, ojo, hay que llamar a ese número. Te van a hacer algunas preguntas. Tú vas a hacer muchas preguntas también. Pero antes de eso, si te preguntan, ¿tiene divisas? Sí, sí tengo. ¿De cuáles? Tengo esto, tengo esta, tengo esta, tengo y estas divisas. Ok, ¿de qué cantidad? En ese momento cuelgas. Porque no tienen por qué preguntarte qué cantidad de divisas tengas. Te pueden preguntar de cuáles tienes. ¿Vale? Pero nunca deben de preguntarte qué cantidad tienes. En ese momento cuelgas. Y bloqueas ese correo. Ojo. Porque entonces es el único modo de reconocer que es un fraude. Bien.
Adriana Matos dice: hola Alex, ¿ya estás listo para ponerte la corbata dorada? Le damos saludos bamboleado a todos desde República Dominicana. Pues yo qué más quisiera, Adriana, ya les dije hace rato, hermanita, que más quisiera ya, que ya me mandaran callar. Pues bueno, a lo mejor después ya no les gusta lo que les voy a decir en el canal. Como antes no me pelaban mucho cuando hablaba de espiritualidad y de crecimiento emocional y les daba tips para ser felices, sin necesidad del dinero, ahora tengo que hablar de dinero para que hagan caso. Tristemente, pero el canal subió gracias a toda la información que les estoy dando. Pero estoy aprovechando para jalarlos también a la espiritualidad. Y de todos modos, les digo algo: si no cambian a un nivel espiritual y levantan su vibración, no van a recibir nada. Ni tenedores de bonos, ni gente que esperamos que Sara Nesara. Si no entendemos que la idea ahora es compartir con la humanidad, con amor, no hay caso, Iban a haber perdido todo el seguimiento que se les dio, toda la información que obtuvieron. Si no cambian por dentro, de nada sirve absolutamente nada que esperen Gesara Nesara o un tenedor de bonos que le cambien sus divisas. Vale, permiso. Dice Federico Casani, dice: ¿qué va a pasar con las personas que no entendamos sus informaciones? Tengo 78 años y me cuesta entender. Federico, va a ser muy fácil que entiendas. Cuando me ponga la corbata dorada ya no voy a hablar nada de esto. No te preocupes. Se les va a avisar. No va a haber gente que se quede sin avisar de Gesara Nesara. No va a haber gente que se quede sin recibir, Federico. No te preocupes. Después los medios de comunicación masivos serán tomados por los patriotas, por la alianza, por los sombreros blancos. Y van a decir la verdad y qué es lo que tiene que hacer todas las personas para poder recibir. O sea que no te angusties ni te preocupes. Vale. Dice Josefina Contreras: ¿cómo puedo hacer que mis hijos son 2 adultos? ¿Ocultar mi bendición si vivimos en la misma casa? No tienes por qué decirles. Simplemente no lo tienes por qué ocultar, porque Gesara Nesara no se oculta. Si te refieres a que eres tenedora de bonos, Josefina, acuérdate que van a firmar un NDA o acuerdo de no divulgación. Tú sabes si les dices. Si quieres perder, de todos modos no vas a tener las maletas de dinero ahí en tu casa. Esa cuenta va a estar en el QFS y no vas a poder decir nada. Y de preferencia ni comprar nada. Sí puedes tenerlo el dinero en tu cuenta. Si ellos tienen acceso a tu cuenta, pues perdón, pero haces mal. ¿Vale? Y entiendan, no se pueden emocionar comprando N cantidad, sobre todo para los tenedores de bonos. No pueden abalanzarse a comprar todo lo que han soñado y querido mientras dure su NDA. No. Se les ha sugerido 1000 veces. Paguen lo básico. Tengan bien a su gente. Si no quieres responderles nada, Josefina, vete tus 3 meses, 2 meses, 1 mes, lo que dure tu NDA. ¿Y qué crees? No tengo señal, no te puedo contestar. Para que no tengan que contestar preguntas incómodas que hagan que les quiten los fondos por haber roto su acuerdo de no divulgación. Tú sabrás cómo le haces, hermanita, pero ahí está. ¿Vale? Luis, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Me encanta leerte, Luis, porque luego me sales con cada cosa. Dice Luis: hay demasiada gente nueva en este canal, no sabe nada y ya no es lo que era antes. Luis, pues sí, ya los estoy, mira, pues sí, cuando que puedo contestar más avanzadito, con todo gusto, familia. De verdad, ya viste, Luis, ya les estoy mandando a que vean los videos del canal. Digo, no se le quiere decir que estamos desmeritando a nadie. No, todos son bienvenidos y les contesto en la proporción que yo pueda. El problema es que no les puedo contestar todo lo que me preguntan, porque es abrir otra, o por lo menos otra hora. Tú sabes, Luis, si ya vienes siguiendo ya sabes cómo es esto, ¿verdad? Ok. Fede, a la información les podrá que investigar más. Exactamente, es buena invitación. Los invito a que hagan lo que dice Luis. Investiguen, no me crean nada más a mí. Nada más que luego me salen con cada tontería, hijos de su madre. Luego se van a averiguar con canales que de plano me dan risa, me dan náuseas, me da asco, que luego los confunden más, de verdad. Gente que dice que es informante y es más desinformante que nada. Tómenlo que lo que su corazón les vibre. Si sienten que es algo incoherente, pues no lo sigan. O pregunten: oye, Alex, en tal canal de tal persona vi esto. Yo los tengo bien identificados a muchos. Digo, no le creas a ese payaso, de verdad. Este es informante. Está confundido o en su mente está atrofiada. No es posible esto por esto y esto. Por eso no puedes creerlo. Y no es porque yo tenga la verdad, no la tengo. Toda conmigo.
pero entiendo gran parte de cómo funciona esto, espiritual y emocional, energética y financieramente. Y con todo gusto, gratis para ustedes, vale. Ok, vámonos por acá. Palomita, ¿cómo estás? Palomita Vázquez. Explican eso con lo que le envía. Explican eso con que lo que envía el sol es energía y se pierde si no hay atmósfera. Exactamente. Muy cierto, Palomita. Lo que explicaba hace ratito del sol. Voy bien atrasado con sus preguntas, perdón. De todos ya me voy, familia. Ya me tengo que retirar. Un eclipse total de sol, exactamente. Es lo que va a pasar. Y ya sabes de qué energías. No se asusten, no tengan miedo. Todavía faltan bastantes días. Y familia, no estoy seguro que vaya a ver en vivo durante el Viernes Santo de Semana Santa. No voy a salir de vacaciones, a mí no me gusta salir de vacaciones en Semana Santa. Todo está bien caro, está todo llenísimo. Y Fabio y yo nos tomamos esos días para descansar. Ya lo he hecho otros años, les aviso. Posiblemente sí, posiblemente no. No les garantizo nada, pero o a lo mejor lo cambio de día, a lo mejor no. Ya veremos qué pasa. A lo mejor me tomo esos días, ese Viernes Santo por lo menos para descansar. Vale. Pues bueno, pregunta María Estela Cortés, don Alejandro. Pero nada más puse el signo de interrogación. Pero bueno, no, ya lo quitaste. ¿Es verdad que Nesara Gesara ayudará a personas adultas mayores? Por supuesto, Blanquita, van a ser los principales ayudados. Tanto la gente del campo, la gente que agricultores, los campesinos, la gente adulto mayor son los primeros que van a recibir ayuda. Son de los que más necesitamos. Vale. Claro, no hay que tener miedo al eclipse, como dice Gaby. Abrazos de corazón. Sí, por cierto, hay como les dije en el video anterior, si alguien les mete miedo, salían con 2 canales con esa estupidez, y aparte la compartieron en su canal de Telegram. No voy a decir nombres, pero salieron con una estupidez, por no decir algo más fuerte como se lo merecen, que la NASA supuestamente había dicho que el cometa, ¿cómo le llaman? El diablo, no me acuerdo del nombre, pero le pusieron el diablo. No es Satanás, nada que ver, así le pusieron, punto. Dicen que porque tiene una formación que parece unos cuernitos, por eso le pusieron el diablo. Pero nada que ver con Satanás. Y en todo caso Satanás no existe. Vale, fue un invento de las religiones, para meterte miedo y para que estés ahí pagando tu diezmo cada 8 días. El punto es que la NASA había dicho supuestamente que se iba a estrellar con la Tierra el cometa. Una mentira más estúpida. La NASA nunca dijo eso. Son capaces de decirlo, pero saben que no iba a pasar. Entonces es un fake tremendo. Si en ese canal que tú viste, al igual que yo, viste esa información, salte de ese canal. Te están diciendo estupideces. Vale. Ya se me iba a salir, pero bueno. A veces me vale y se las digo, pero bueno, no es con mala intención, no es por ofender a nadie. Pero a esos hijos de su fregada madre sí, los que están pasando puras fakes. Y tengo una lista de canales que de verdad, tanto de Telegram como de aquí de YouTube, que de plano, si el que gusta se la paso en privado, para que tengan cuidado a quien siguen. Vale. O síganlos, está bien. Y me van a dar la razón después, van a ver, Alex, sí es cierto, tenés razón lo que dijiste, ya vi casi todo lo que dicen es fake, o no puede ser esto y esto. Pues no, claro que no, si ya los busqué desde hace un buen. Pero en fin, última pregunta contestada. Gustavo Alfredo Suárez Forero. Hola Alex, ¿es posible que ya muchos tenedores de bonos tengan su dinero y estén esperando solamente al cumplir su tiempo de NDA? Gracias, qué bueno que me quedo con esta pregunta. Gus, así es. Y para que me preguntó si en Costa Rica ya estaban pagando, así es. Pero están en NDA y no lo sabemos. Por eso hay tanta confusión, porque los grupos altos por lo menos se cree que ya tienen su activo y su dinero en el QFS o GPI, o como dije, GDI. Lo que les dije, el nombre, Swift GDI. El punto es que no pueden hablarlo. No pueden comunicarse con sus seguidores o con gente que pueden comunicarlo, porque si no pierden su dinero. Esperemos mejor algo más bonito. ¿Qué les parece si esperamos la bendición de Gesara Nesara? Porque ahí sí vendrán cambios fuertes en toda la humanidad. ¿Por qué no esperar cambiar mejor de corazón? Esperamos a ser mejores seres humanos con nuestra familia, con nuestros allegados, con la gente que tiene empleados, con sus empleados, ser mejores personas con ellos. En lugar de estar esperando dinero. Vale.
Se los dejo de tarea. Familia hermosa del corazón, ya me despido. Por ahí nos vemos. Quien no pude contestar sus preguntas, perdón. Les recuerdo que este canal no tiene activada la opción para comentarios. Gracias a los haters, gracias a los spammers. Agradezcámoseles a ellos. Justos pagan por pecadores, pero ni modo, así es lo que tengo para ofrecer. Quien guste hacer un comentario, tiene preguntas, únanse al canal de Conciencia en Amor Sagrado en Telegram. Aquí abajo en la descripción del video está la liga. Pero requieres, para poder chatear y hacer preguntas, que tengas activado en tu Telegram personal tu username o nombre de usuario. Si no lo tienes configurado, no vas a poder. Puedes entrar a ver cómo todo el mundo escribe, pero tú no vas a poder. O van a ver lo que yo publico, pero nada más. Vale. Familia, bendiciones, nos estamos viendo pronto. Y pues por ahí nos vemos. Por ahí les contesto, ahí está mi correo, mi Face. Para los que no han podido entrar al canal, háganmelo saber, ¿vale? Bendiciones, familia. Nos amo. Que estén muy bien. Excelente fin de semana. ¡Ajo!